noches, Lady, muy buenas noches, Jerry, nuevamente bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar la parte de farmacología, grupo sanguíneo y factor RH y vamos a continuar con la primera parte de CES, ¿listo? Entonces, vamos a continuar por aquí con lo que nosotros ya habíamos iniciado. Les comparto pantalla. Bueno, entonces, la clase anterior nosotros habíamos estado hablando de lo que era pues la farmacología, hablamos sobre el concepto de farmacología, la importancia que tiene la farmacología para nuestra salud. Igualmente vimos cómo se relaciona la farmacología con otro tipo de disciplinas. Vimos cómo se relaciona con la biología, con la química, con la medicina, con la veterinaria, con la psicología, con la psiquiatría, con absolutamente todo. Y estábamos viendo también algunas de las ramas de la farmacología. Vimos 5 de las ramas de la farmacología: farmacología clínica, farmacología experimental, farmacología veterinaria, farmacogenómica y la toxicología. También vimos un video relacionado con lo que es pues, la cuestión del cáncer. ¿Por qué? Porque dentro de todo ello vimos algunos tipos de medicamentos. Vimos lo que eran los medicamentos por acción, los medicamentos por efecto terapéutico y los medicamentos por origen. Entonces, hoy vamos a hablar de algunos medicamentos que son muy comunes, ¿cierto? Entonces, la clase anterior habíamos pues dialogado sobre, por ejemplo, lo que son los analgésicos, lo que son los antiinflamatorios, lo que son los corticoides. Vimos algunos que son para la presión arterial. Vimos lo que es el concepto de presión arterial, ¿cierto? Entonces hoy vamos a acabar de ver algunos tipos de medicamentos que son muy comunes. Entonces, Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Entre los medicamentos más comunes se encuentran el paracetamol, utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre, y el ibuprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo. Estos fármacos son de fácil acceso y forman parte de los tratamientos cotidianos. Bueno, nosotros creo que hemos oído muchísimo sobre lo que son esos medicamentos, ¿cierto? Hemos oído hablar del paracetamol, hemos oído hablar del ibuprofeno, hemos oído hablar, digamos, bueno, lo que es el Advil. El Advil tiene generalmente ibuprofeno, ¿cierto? Uno ve el contenido del Advil y pues es de los que tiene alta cantidad de ibuprofeno. Entonces nos dice que, por ejemplo, en el caso del paracetamol, el paracetamol es el mismo acetaminofén. Entonces el acetaminofén es un medicamento pues que alivia el dolor. Entonces cuando alivia el dolor se le llama analgésico. Y cuando baja la fiebre se le llama antipirético. ¿Listo? Entonces,
Obviamente el paracetamol o acetaminofén no nos va a reducir una inflamación. Para eso hay otro tipo de medicamentos. Entonces el paracetamol lo que hace es ayudarnos cuando tenemos dolor de cabeza, cuando tenemos fiebre o que de pronto alguna molestia muscular por ahí. Listo, obviamente donde yo me tome muchas dosis de paracetamol puedo llegar a dañar el hígado. Ahora, si hablamos del ibuprofeno, el ibuprofeno es un poco más completo que el paracetamol porque el ibuprofeno es un medicamento que alivia el dolor, es un medicamento que también baja la fiebre y adicional reduce también la inflamación, o sea, es antiinflamatorio. Entonces, digamos, el ibuprofeno es usual que las personas lo tomen cuando tienen un dolor porque tienen una inflamación. Entonces, digamos, cuando hay dolor de muelas, hay veces que algunas personas toman ibuprofeno. Cuando una persona se da un golpe, cuando las personas que tienen artritis también utilizan ibuprofeno a veces, si hay fiebre, pero entonces mucha cantidad también de ibuprofeno irrita el estómago o también puede llegar a dañar los riñones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando, a ver, ¿qué era lo que les iba a ver acá? Ah, ya, sí estaba mirando. Que ahí había una, por ejemplo, dice que el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, cuando nos dicen no esteroideo, quiere decir que son unos medicamentos, es solamente un grupo de medicinas que bajan la inflamación, que bajan el dolor, que bajan la fiebre, pero que no son esteroides. Es decir, los esteroides también reducen la inflamación, pero funcionan de otra manera y pueden tener más efectos secundarios si se usan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos decir como esteroides. En este caso, los esteroides, a ver, en pocas palabras, obviamente van a reducir la inflamación, ¿cierto? Son como una especie de, digamos que los antiinflamatorios no esteroideos son como unos bomberos. Entonces, los bomberos llevan agua y mangueras, ¿cierto? Entonces, ¿para qué llevan agua y mangueras? Para apagar incendios pequeños, ¿cierto? Para apagar incendios. Entonces, en este caso, este tipo de medicamentos son como unos bomberos que van a apagar un incendio pequeño en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el incendio pequeño en el cuerpo? El dolor, la fiebre y la inflamación. Entonces, hay otros que sí son esteroides. Entonces, son como bomberos, pero con trajes especiales, ¿sí? Entonces, pueden apagar incendios muchísimo más grandes. Entonces, van a servir más cuando la inflamación es más fuerte. Pero si se usan mucho tiempo el super traje de ese bombero, va a causar problemas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay un medicamento que es la cortisona, hay otro medicamento que es la prednisona. Entonces, cuando decimos que no esteroideo, quiere decir que son los bomberos normales, los que no van a utilizar ese super traje. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de aplicaciones en tratamientos. ¿Listo? Jayfrin, ¿me ayudas a leer, por favor? Profe, pero no me ya. La Si no me farmacología se peleo, aplica, la farmacología se aplica en el tratamiento de diversas enfermedades, como la hipertensión, como los antihipertensivos y la diabetes.
con insulina y antidiabéticos orales. Estos medicamentos optimizan el control de las condiciones crónicas y mejoran la calidad de la vida de los pacientes. Eh, mm, bueno, entonces vamos a hablar de ese tipo de medicamentos. Nos dice que hay unos que son los antihipertensivos, hay otros que son las insulinas y otros son los antidiabéticos, pero digamos que en este caso son orales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los antihipertensivos lo que hacen es bajar la presión arterial alta. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo van a funcionar? Pues es que hay varios tipos de antihipertensivos. Entonces, hay unos antihipertensivos que lo que hacen es relajar los vasos sanguíneos, pero van a haber otros que lo que hacen es que el corazón lata con menos fuerza o pues van a ayudar a eliminar, por ejemplo, sal y agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno escucha por ahí a veces hablar a los abuelitos o a las personas que les mandan tomar enalapril, hay otros que toman losartán, hay otros que toman amlodipino, esos son los antihipertensivos. Entonces, cuando uno vea enalapril, entonces uno ya sabe que eso es un hipertensivo. Cuando hablamos de las insulinas lo que hacen es ayudar a que la glucosa, es decir, el azúcar, pueda entrar a las células. ¿Por qué? Porque las células necesitan energía, entonces las insulinas ayudan a que las células entren a darle energía a la célula, que la glucosa entre a las células para que les dé energía. Entonces, generalmente, digamos, la diabetes está clasificada en diferentes grupos. Entonces, cuando las personas tienen diabetes tipo 1, generalmente necesitan este tipo de tratamiento. También a veces la diabetes tipo 2. Entonces, generalmente las insulinas se van a dar en inyecciones, porque si se toman en pastillas, el estómago destruiría la insulina. Entonces, por eso tienen que inyectarla. Entonces, vamos a ver. Bueno. Primero que todo, vamos a tratar de comprender cuál es la diferencia entre las insulinas y los antidiabéticos orales. Entonces, ya dijimos que las insulinas necesitan ser inyectadas porque, o si no, si es pastilla, entonces pues obviamente el estómago las destruye. Ahora, los antidiabéticos orales que nos nombran acá. Entonces, esos antidiabéticos orales lo que hacen es bajar el nivel de azúcar en la sangre, pero especialmente cuando las personas tienen diabetes tipo 2. Entonces, hay unos que hacen que el cuerpo pues use mejor la insulina, pero entonces hay otros lo que hacen es ayudar a producir más insulina y hay otros que reducen, digamos, la absorción de azúcar en el intestino. Entonces, hay unas, por ejemplo, la metformina, la glibenclamida, la sitagliptina, esos son antidiabéticos orales. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Entonces, que la diabetes tipo 1, digamos, en ese momento cuando una persona sufre de diabetes tipo 1 o padece diabetes tipo 1 es porque el cuerpo dejó de producir insulina, porque pues las defensas destruyen las células del páncreas.
¿cierto? El páncreas es el que fabrica la insulina. Entonces, generalmente, esta diabetes tipo 1 suele comenzar en los niños o en los adolescentes o en los adultos jóvenes, ¿sí? Entonces, ellos necesitan insulina de por vida, es decir, les toca con inyecciones o con bomba. ¿Por qué? Pues el cuerpo no tiene insulina, ¿cierto? Ahora, la diabetes tipo 2, entonces acordémonos que la diabetes 1 es por falta total de insulina. Cuando nos digan es diabetes 1, no hay nada de insulina, por lo tanto, ya toca supuestamente de por vida. Si hablamos de diabetes tipo 2, entonces es cuando el cuerpo sí produce insulina, pero la insulina no está funcionando bien, es decir, las células es como si no la escucharan, ¿sí? Entonces, eso es una resistencia a la insulina. Entonces, las personas que más padecen diabetes tipo 2 generalmente son los adultos, aunque pues también los jóvenes, ¿cierto? Entonces, hay más riesgo de obesidad, pues obviamente esto también se da por poca actividad física, de pronto también por cuestión genética. Entonces, primero para tratarla empiezan con una dieta, con ejercicio, con los antidiabéticos orales que vimos y a veces también con insulina. Entonces, acá en este caso recordemos, en la tipo 1 hay falta de insulina, mientras que en la tipo 2 hay insulina, pero no funciona bien. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este tema sobre las innovaciones en farmacología. Lady, ¿me ayudas a leer, por favor? Y señora, la farmo- las innovaciones de la farmacología incluyen el desarrollo de terapias biológicas y medicamentos personalizados que permiten tratamientos adaptados a las características genéticas del paciente. Esto representa un avance significativo en el tratamiento de enfermedades complejas como el cáncer. Bueno, entonces por eso cada vez hay más innovación en absolutamente todo, ¿cierto? Nosotros lo estábamos viendo en antropología, siempre hay un desarrollo y entre ello también viene la cuestión de la farmacología. Todo se va desarrollando a medida que vamos evolucionando. Entonces, vamos a ver qué es eso de la farmacovigilancia. ¿Me ayudas a leer, Jeffrey? Profe, ¿qué le iba a decir yo? ¿Será me puedo leer la otra? Lo que pasa es que ahora mismo estoy conduciendo. Ah, ok, listo. ¿Me ayudas a leer, Lady? Qué pena. Sí, señora. La farmacovigilancia es esencial para monitorear la seguridad de los medicamentos después de su aprobación a través de la recopilación de datos sobre efectos adversos y reacciones inesperadas. Se garantiza el uso seguro y eficaz de los medicamentos en la población. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de farmacovigilancia, ¿cierto? En algún momento ya habíamos mencionado el tema de farmacovigilancia. Entonces, en este caso, lo que se hace es verificar, ¿cierto? Los medicamentos, es controlarlos, es monitorearlos después de que son aprobados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos medicamentos puede que tengan efectos que pues nadie se esperaba, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de farmacovigilancia. Y acá terminamos con farmacología. Vamos a hablar ahora de lo que se llama el factor sanguíneo
y lo que se conoce como el RH. Entonces, bueno, ¿ustedes qué qué grupo sanguíneo y qué factor RH son? Lady, ¿cuál es tu RH? Uy, profe, ya miro porque no me acuerdo. ¡Ah! ¿Cómo que no? Jeffrey, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué RH tienes? Profe, yo soy O positivo. O positivo. Uy, bueno, interesante. Interesante. Vamos a esperar un momentito a Lady. A positiva, profe. A positivo. Uy, bueno. Entonces, resulta que la sangre se va como a... la sangre se va a clasificar según unas marquitas. La sangre tiene como unas marcas. Esas marquitas que tiene se llaman el antígeno. Entonces, esas marquitas tienen algo que son los glóbulos rojos como en su superficie. Entonces, resulta que hay 4 grupos principales. Entonces, hay unas que tienen el antígeno A, hay otros que tienen el antígeno B, hay otros que tienen el antígeno A y el antígeno B, y hay otros que no tienen ninguno. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? El tipo de antígeno. Porque así yo puedo saber el tipo de sangre que puedo recibir. No todo el mundo puede recibir todo tipo de sangre. Entonces, por ejemplo, el antígeno de Lady es A y el antígeno de Jeffrey, en este caso, no tiene. Tú no tienes antígeno. ¿Por qué? Porque tú eres O. ¿Listo? Entonces no tienes ningún antígeno. Ustedes me dijeron, tú eres positivo, ¿cierto, Jeffrey? ¿O positivo? Sí, señora. Y Lady también es positivo, ¿cierto? ¿A positivo? Sí, señora. Listo, entonces, además del antígeno, que es esa letra, ¿cierto? Podemos tener otra marca en la sangre que una cosa es el antígeno, es decir, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo O, el grupo sanguíneo B, el grupo sanguíneo AB. O el factor RH, que en este caso, cuando hablamos del factor RH, quiere decir, si lo tengo, si tengo factor RH, quiere decir que soy positivo. Si no tengo factor RH, quiere decir que soy negativo. Entonces, lo que pasa es que esos antígenos, el antígeno A o el antígeno B, también pueden tener otras marcas, que son ese factor RH. Entonces, digamos, el antígeno de Lady también tiene otra marca, por eso es positivo. Si no tuviera más marcas, sería negativo. En el caso de Jeffrey no tiene antígeno, pero sí tiene otra marquita, ¿cierto? Entonces, por eso es positivo. Entonces, el antígeno prácticamente es como una señal o una marca que se tiene como en las células, ¿sí? Para saber el tipo de sangre. Eso es lo que me ayuda a saber el tipo de sangre. Vamos a ir a ver esto más detenidamente. Nos dice entonces, el grupo sanguíneo, como ya lo habíamos visto, son los distintos tipos en que se clasifica el tejido sanguíneo. Se descubrieron en 1901. ¿Listo?
Entonces nos dice, las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos en humanos son los antígenos, quiere decir el sistema ABO, y el factor RH. Entonces, miren acá. Los antígenos son aquellos agentes, ya sean internos o externos al organismo, que le pueden causar algún daño. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, ¿me ayudas a leer? Lady, por favor. El eritrocito es la célula sanguínea especializada en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono unidos a hemoglobina. Bueno, resulta que los eritrocitos, ahí nos aparece como eritrocito. ¿Por qué? Porque generalmente cuando a mí me hacen un examen de sangre, me hacen conteo de eritrocitos. ¿Qué son los eritrocitos? Los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, los glóbulos rojos son unas células, ¿sí? Son unas células en la sangre y entonces esas celulitas que están en la sangre lo que hacen es que llevan oxígeno. Ese oxígeno lo llevan desde los pulmones por todo el cuerpo, que eso pues lo estamos viendo cuando vimos los sistemas y dentro de ellos el sistema circulatorio. Entonces, también tenemos algo que se llama la hemoglobina. En este caso, la hemoglobina es una proteína, pero esa proteína está dentro de los eritrocitos, es decir, está dentro de los glóbulos rojos. ¿Para qué me sirve la hemoglobina? Para llevar el oxígeno desde el pulmón hacia todas las células del cuerpo. ¿Listo? Vamos con este. Vamos a hablar de las personas que son del grupo A. Entonces, acá tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo C. ¿Me ayudas a leer acá el grupo A, por favor, Lady? Grupo A, aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A y en las que su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. Bueno, resulta, vamos a hablar entonces del grupo sanguíneo que tiene Lady. Entonces, los glóbulos rojos tuyos tienen en su superficie lo que se llama el antígeno A, por eso tú eres A positivo. Entonces es como si tus glóbulos rojos tuvieran esa marca, como una pegatina, ¿cierto? Que te dicen como, ay, mire que yo soy del grupo A. Entonces, la sangre pues es un líquido, entonces ese líquido que es la sangre, eso se llama el plasma, es esa parte líquida de la sangre. Entonces, en el plasma hay algo que son anticuerpos, ¿cierto? Ahí nos aparece contra el antígeno B. ¿Esto qué quiere decir? Que si entra sangre del grupo B, tu cuerpo lo va a atacar. O sea, tú no puedes recibir sangre B, de ningún B. Yo soy B positivo, yo no podría donarte sangre. ¿Listo? Entonces, tú puedes recibir sangre de personas que también tengan, que sean del grupo A, que tengan antígeno A, ¿cierto? O también puedes recibir sangre de personas que que no tengan antígeno, es decir, la sangre O. O sea, tú podrías recibir sangre de Jeffrey, pero no sangre mía.
¿Por qué? Porque tu sistema inmune, Lady, no va a reconocernos, no va a reconocer mi antígeno. Entonces lo que va a hacer es atacar el antígeno que yo te estoy pasando. Entonces, puedes recibir del antígeno de Jeffrey o personas que tengan tu mismo antígeno, pero nada del grupo B. ¿Listo? Vamos a ver el grupo de sangre B. ¿Me ayudas a leer nuevamente, Profe, ya puedo leer ya yo, Lady? ya llegué a la casa. Ah, bueno, Jeffrey, ayúdame a leer. Profe, el grupo B son glóbulos rojos, tienen el antígeno B y sus plasmas los anticuerpos anti-A. Bueno, entonces, en mi caso, yo soy B positivo, quiere decir, mi antígeno es B, pero mi antígeno también tiene otra marquita, por eso soy B positivo. Entonces, mis glóbulos rojos tienen en su superficie el antígeno B y en el plasma tienen anticuerpos contra el antígeno A. ¿Qué quiere decir? Que si llega a entrarme sangre del grupo A, mi cuerpo lo ataca, es decir, yo no le puedo recibir sangre a Lady. ¿Listo? Entonces, yo le puedo recibir sangre a otra persona que tenga antígeno B o le puedo recibir sangre a Jeffrey, porque Jeffrey no tiene antígeno, ¿cierto? Entonces, yo no le puedo recibir a ninguno que tenga solo A, ni tampoco a los que tengan AB. Ya ahorita vamos a ver ese grupo. ¿Listo? Vamos con el grupo AB. ¿Me ayudas a leer, por favor, Lady? Grupo AB. Los glóbulos rojos de este grupo tienen los dos tipos de antígenos A y B, pero el plasma no tiene ningún anticuerpo. Bueno, entonces, en este caso, los glóbulos rojos tienen en su superficie dos antígenos. Tienen antígeno A y tienen antígeno B. Y en el plasma resulta que no hay anticuerpos contra A y tampoco hay anticuerpos contra B. Entonces, una persona que sea AB puede recibir sangre de Lady, que es A, puede recibir sangre mía, que soy B, puede recibir sangre de otra persona que tenga los dos antígenos, es decir, puede recibir sangre de otras personas que sean AB y pueden recibir sangre también de Jeffrey. Entonces, a los que son grupo AB los llaman receptores universales. Entonces, eso es lo bueno del receptor universal, pero él solamente cumple la función de ser receptor, es decir, de recibir. Pero una persona que tenga este tipo de grupo sanguíneo solamente puede donarle sangre a otro AB. O sea, el AB con el AB se donan. O el AB puede recibir, pero solamente le puede donar al AB. El AB no le puede donar al A, el AB no le puede donar al B, el AB no le puede donar a Jeffrey. O sea, nosotros no podemos recibir sangre de una persona que sea AB. ¿Listo? Porque si se mezcla con otros grupos, pues obviamente los antígenos van a ser atacados. ¿Listo? Vamos a ver este otro grupo sanguíneo. Jeffrey, me ayudas por favor a leer? Grupo, en este grupo sanguíneo los glóbulos rojos no tienen antígeno, pero el plasma tiene anticuerpo, anti-A y anti-B.
Bueno, entonces Jeffrey es este grupo sanguíneo. Entonces quiere decir, Jeffrey, que tus glóbulos rojos no tienen antígeno A y no tienen antígeno B, es decir, tú no tienes antígeno, ¿sí? Pero tu plasma tiene anticuerpos contra la A y contra la B, ¿listo? Entonces, tú solamente le puedes recibir sangre a un O, ¿listo? Porque pues atacaría, digamos, si Lady te quiere donar sangre, pues obviamente tus anticuerpos van a atacar. Si yo te quiero donar sangre, tus anticuerpos van a atacar a ese antígeno. Entonces, tú solamente puedes recibir sangre de otro, pero tú sí puedes donarle a otros grupos. O sea, tú solo recibes del oso, pero tú puedes donar sangre para que la use, por ejemplo, Lady, para que yo la use, para que el AB la use. O sea, tu sangre le sirve a todo el mundo, pero tú no recibes sangre de todo el mundo. No puedes. ¿Listo? También tú eres un donante universal. Entonces, tenemos uno que es el receptor universal, que es el AB, y otro que es el donante universal, que es el O, como en tu caso. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que es ese factor RH. Entonces, vamos a leer acá. ¿Me ayudas a leer, Jeffrey, por favor? Otro grupo de antígenos que se denominaron factores Reitzu, factores RH porque fueron descubiertos durante unos experimentos con simios de tipo Macucus rhesus. Bueno, en este caso nos dice que el factor RH es otra proteína, ¿listo? Es una proteína. Entonces ese factor RH puede estar en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces, si nosotros tenemos esa proteína, quiere decir que somos positivos. Si no la tenemos, somos negativos. Entonces, una persona con RH negativo no puede recibir sangre de alguien que tenga un positivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo atacaría como si fuera algo extraño. Entonces, si yo soy A positivo, bueno, en el caso de Lady, Lady es A positivo, tiene que recibirle a otra persona que sea A positivo. Si yo fuera B negativo, tendría que recibir B negativo. Yo no puedo recibir B positivo. ¿Listo? Es como si el RH fuera un apellido de la sangre. ¿Listo? Entonces el nombre es, por ejemplo, el antígeno AB, AB, O, y el apellido es positivo o negativo. Una de las dos. ¿Listo? Entonces nos dice que esto, ¿cómo nació? Resulta que eso fue más o menos en los años 40. Hubo un señor que se puso a hacer experimentos con monos. En ese caso se llamaban los monos rhesus. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos le inyectaron glóbulos rojos de esos monos a unos conejos. Y resulta que los conejos empezaron a producir anticuerpos y reaccionaron contra una proteína pues parecida a la que tienen los glóbulos rojos humanos, ¿sí? Entonces esa proteína, por eso la llamaron el factor rhesus. ¿Listo? Bueno.
Entonces, ¿por qué esto uno necesita saberlo? Porque es importante. Digamos, para una mujer embarazada, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, el sistema inmunitario de la mamá va a empezar a atacar a los lóbulos rojos del bebé. Entonces, puede que el bebé nazca con una enfermedad que se llama hemolítica. Entonces, por eso tienen que tratarlos con un poco de tratamientos, con un poco de inyecciones. ¿Listo? Bueno, acá ya vemos las compatibilidades. Y bueno, vamos a dejar hasta acá.